Marta Chávez está conmigo. ¿Qué Marta, tal, Diego? Gracias. Buenas finalmente noches. has podido Finalmente venir. he estado de un proceso viral de uno a otro. ¿Sí? Todo junio, a mitad de julio. Sí, Bien complicado, pero bueno, sí. estamos ahí. Bueno, ¿cómo van las cosas? Lo primero que te quiero preguntar es Ujú. cómo, si hay un fiscal que ha sido protagónico con el partido, con Fuerza Popular, ha sido José Domingo Pérez, ¿no? Sí. De lo que has visto hoy en la confrontación con Muñante, ¿qué te pareció? Sí, bueno, es una persona que para mí, yo lo he dicho muchas veces, que pierde los estribos. Es una persona que está acostumbrada a los excesos. Nadie le, no sé cuál es el poder detrás de él. Nadie le puede parar los machos, como se dice, institucionalmente, Mm. ¿no? Porque decididamente lo hemos hecho nosotros en los procesos, lo hemos hecho y también los congresistas, me imagino, ¿no? Pero al interior de su institución está blindado, blindado, pese a los gravísimos daños que ha causado al Perú con este tema del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que nunca debió realizarse, Diego, Mm. porque bastaba pedirle a Estados Unidos toda la información que ya el Departamento de Justicia tenía a mediados del año 2016, en base a los tratados a nivel de las Naciones Unidas y tratados a nivel de la OEA de cooperación judicial, que son firmados por el Perú y por Estados Unidos, Sí. para obtener todo eso. Ahora, ¿No? quiero, en honor a la objetividad, darte el Ajá. derecho de réplica, porque mi anterior invitada Sí. te ha aludido, ¿no? Ajá. En relación a la Constitución del 93. Sí. ¿Consideras tú que deberíamos regresar a la Constitución del 79? Bueno, a mí cuando yo, por supuesto que no. Y como bien has dicho, Diego, el Perú estuvo en desgracia con la Constitución de 1979, no solo por ella misma, sino por todo lo que significó como antecedente, ¿no? Y este artículo 307 que cita la doctora Sayán es un engañamuchachos, una falta de respeto. ¿Por qué? Porque ese artículo 307 pretende decir que esa constitución es eterna, ¿no? Cuando ellos son parte, fueron convocados. La Asamblea Constituyente del año 78, que elaboró la Constitución del 79, fue convocada por el gobierno militar. No había congreso, no había prensa, toda la prensa estaba tomada. Las elecciones mismas, dudo cómo se hayan realizado en cuanto a limpieza, ¿no? Y sin embargo ellos se creen los descubridores de la democracia y pretenden que legislaron a la eternidad, ¿no? Y pretenden, por ejemplo, que constituciones como la del 93, ¿no? Tengan menos validez o legitimidad. La elección para el CCD, Diego, se realizó con los observadores internacionales, con la prensa en manos de sus dueños. Con prensa libre, claro. Así es, ¿no? Y entonces, comenzando solo por ahí, yo diría, si hablamos de legitimidad, pues Sí. por favor. Y además hay que tener un poco de conocimiento sobre lo que es la teoría política, la teoría del Estado, teoría del derecho constitucional. Cuando hay estos saltos constitucionales es porque ha habido una necesidad para superar el antiguo régimen. Y el nuevo régimen se va consolidando y se legaliza, se legitima. O sea que volver a esos... A mí me gustaría preguntarles a las personas que hablan de la posibilidad de retornar a la Constitución del 79, que me digan concretamente del artículo 1 al 200, ¿qué quiere que diga? Porque eso de decir que regrese así y en teoría y en Sí. algo totalmente gaseoso es muy peligroso. Y aparte los resultados están ahí, ¿no? Sí, totalmente. Acá por lo menos han habido altibajos en gestión, ¿no? Así es. Estábamos acá, más Así allá, es. pero los resultados económicos, Y eso que mencionabas del BCR, Nadie los ese puede es uno negar. de los candados básicos de la Así es. Constitución del 93. Sí. El Estado antes, con la Constitución del 79, le podía prestar, el Banco Central le prestaba, Sí. y teníamos unos presupuestos totalmente ajenos a la realidad. Sí. Ahora, yo acá en este programa, y los años que tengo haciendo esto creo que lo atestiguan, siempre he tratado de ser bien justo y Ajá. objetivo con la presidencia de Alberto Fujimori. Creo que lo he sido. Para mí Gracias. el balance fue bueno. Yo lo sé. Siempre Ajá. lo he dicho. Otra cosa es el quequismo. Hay esa ruptura, incluso entre fujimoristas, de Alberto versus Keiko. Sí. Bueno, Discrepo con eso. ¿cuál es el balance lo más objetivo que puedas, posible, Sí. de Fuerza Popular en este Congreso? Bueno, en primer lugar, yo creo que el fujimorismo es uno solo. Es uno solo y puedo decirlo porque estoy en el fujimorismo 30 años.
más O sea, de ¿tú no 30 crees años. en esa ruptura que hay? Yo no creo en ninguna ruptura, Diego. Lo que creo es que hay estilos. Los hemos vivido. En los 90 también habían estilos, habían personas con distintas procedencias, distintas opiniones, claro, dentro de un marco, pero con distintos estilos, uno más para el centro, otro más para la derecha, otro más para la izquierda, pero en una carretera, en una vía. Eso nos ha pasado con Cambio 90. Yo fui fundadora de Nueva Mayoría y vivíamos esas diferencias, ¿no? Entonces, las hay. Es un equipo humano, es un colectivo donde yo siempre decía, no somos ovejas que decimos me, ¿no? No, debatimos y hemos debatido y se sigue debatiendo y qué bueno que se debata. Y entonces, pero reitero, dentro de una línea, por ejemplo, no habría nadie que pretenda en el fujimorismo, no podría ser fujimorista, alguien, por ejemplo, que no reconociera la necesidad de la pacificación del país, la necesidad de la estabilidad económica, que no reconociera la Constitución del 93. Ahí está la ideología del fujimorismo. Yo siempre se los digo a los jóvenes, cuando algunos dicen, ¿cuál es la ideología del fujimorismo? Ahí está en la Constitución. Creemos en la familia, en la vida, en un Estado eficiente, pequeño, que no compita ni asfixia la actividad privada. Entonces, y creemos en el fin superior del Estado, ¿cuál es? Conseguir el bien común, el bien de todas las personas. No hay ninguna razón para que exista el Estado, ni la Constitución, ni las leyes, ni las autoridades, que no es servir al ser humano. Y eso lo dice el artículo 1 de la Constitución. Ok, pero volviendo a la pregunta que te había hecho, hay Ajá. quienes dicen, y quiero saber qué opinas tú, Ajá. cómo reaccionas a eso, que Keiko tiene un pacto con Dina Boluarte y salió. Ni bien ella subió y tiene un pacto con APP y han cogobernado Sí. a espaldas. Justo, Tras bambalinas. justo esto, puedo hacer una publicidad, justo mi artículo que sale mañana semanalmente en Expreso, trata sobre eso, la ilegitimidad de Dina Boluarte. Y estos inventos de que el fujimorismo está detrás de blindar a Dina Boluarte. Lo que no pueden esperar del fujimorismo es que nosotros seamos los tontos útiles de aquellos que fueron los que la pusieron en el cargo, los que votaron por la fórmula. No hay que olvidarlo, Diego, la fórmula Castillo-Boluarte fue oficialmente declarada ganadora. Y entonces, porque se produjo una ruptura al interno, ¿no? Han querido que la señora Dina Boluarte cumpla su ofrecimiento, sus bravatas, de decir, si vacan a Castillo yo me voy. Pues la señora después enmendó. Si algo es culpable, es de haber enmendado esa primera bravata y permitir la sucesión constitucional, porque formalmente ella es vicepresidenta, era vicepresidenta. Sí, no, entonces, ¿qué querían? Que el fujimorismo se prestara a los esfuerzos de aquellos que, se olvidaron de que ¿Pero votaron tú no crees por realmente Dina? que hay ningún tipo de pacto Para con nada, Acuña? no tenemos ningún... Con Puede Acuña. ser con Acuña. Acuña sé que hayan señalado con incluso... Acuña, Fuerza Popular, me refiero. No, para nada, para nada. Pero Lo hay que pasa- muchas cosas que hemos dado a conocer, Marta, que casi lo confirman. ¿Cuáles, por ejemplo? Diversas votaciones, composiciones de comisiones, de Perdón, mesas pero directivas. es que si el Congreso no llegas a acuerdos con el señor Acuña, con algunos otros grupos que llamamos el bloque democrático, ¿no? Vas a tener una mesa adueñada por Perú Libre, lo que queda. Pero lo tienen. Tiene solamente una tercera vicepresidencia, ¿no? Perdón, una segunda vicepresidencia, o adueñada por el partido de la señora Isabelita, o el partido del señor Pucabellido, o el partido del señor Sánchez, exministro de este ¿Pero no te parece que Fuerza gobierno. Popular debió apoyar a Cueto para la presidencia? No de la creo, mesa? en primer lugar, por una razón, más allá de la persona, para mí respetable como marino y como persona individual él, y como marino, por supuesto. Él desde el inicio excluyó a Fuerza Popular, primero. Segundo, a mí yo insisto, Diego, en la necesidad de mantener las bancadas como ellas fueron producto de la elección. Y Cueto ya no pertenece a la bancada original. Es más, ha creado una bancada. Sí, claro. Entonces los otros candidatos son de bancadas originarias. Fuerza Popular, Perú Libre, Somos Perú Geri y Ilich López, de Acción Popular. y Acción Popular. Son bancadas originarias. Pero se ponen a darle un espaldarazo a quien representa a un
persecutor de Fuerza Popular y del fujimorismo. Bueno, pero es que no se trata de alianzas, no estamos, reitero, Diego, se tiene que trabajar con lo que se tiene. Y hay que tomar las decisiones y hago este disclosure. Yo trabajo en la primera vicepresidencia. Yo soy asesora. En estos momentos estoy trabajando con el congresista Rospigliosi. He venido trabajando con los anteriores congresistas vicepresidentes en la primera vicepresidencia. Y a veces no me es muy cómodo hablar de esos temas en relación al Congreso, ¿no? Pero hay que decirlo. Si no se producen esos acuerdos para llegar a tener las vicepresidencias que tienen a su vez determinadas funciones divididas, por ejemplo, en la primera vicepresidencia vemos para mí lo que es lo más importante política y técnicamente, que es la derivación de los proyectos. La derivación de los proyectos, de los miles de proyectos, ya estamos en el proyecto 10.000 y tantos en todo este periodo quinquenal legislativo, y decidir dónde van, ¿no? Y tener además consistencia, tener una memoria sobre dónde han ido los proyectos para evitar que hayan estas injusticias, que uno lo manda al proyecto a donde es el autor porque preside una comisión. No, se manda a las comisiones porque el tema es relativo a esas comisiones. Entonces, esos acuerdos, Diego, no significan que cada uno haya alianzas. Perú Libre, el señor Cerrón sigue pensando en una nueva constitución. Sí, pero la gente no lo ve así. Porque pero la política falta información. Está hecha de gestos y yo creo que se pudo manejar de otro lado. No se puede, decididamente no se puede. Si no, tendríamos pues ¿No se podía ir con Cueto? No, porque Cueto nos excluyó. No. Bueno, por favor, Cueto públicamente nos excluyó. No, públicamente nos excluyó. Incluso en su momento, la vicepresidenta, hasta ese momento todavía, Patricia Juárez, dijo, nos parece muy extraño. Nos parece muy extraño. ¿Y aquí, con quién ha ido él? Con otras personas de solamente 2 agrupaciones. La fórmula que ha llegado a la mesa directiva la han apoyado 5 bancadas originarias. ¿Pero a ti te parece que está bien que José Gerí sea el presidente del Congreso? Bueno, es una persona, me hubiera gustado que no fuera él, ¿no? Hablando así en estricto, pero es lo que tenemos. Y es una persona que tiene el derecho a la presunción de inocencia. Yo pienso que no debemos bajar la guardia en esto. Hemos sido nosotros perseguidos, hemos sido acusadas, nuestra lideresa está acusada hasta de narcotráfico, quisieron montarle previo a las elecciones una acusación por narcotráfico, lavado de activos, prácticamente 20 años perseguida, y no vamos a pensar en la presunción de inocencia, por supuesto que sí. Ahora, efectivamente me das pie a lo siguiente que quiero abordar, ¿no? Las próximas elecciones y Fuerza Popular. De nuevo, tengo que decir, objetivamente, ¿te parece que con la experiencia que cargamos a cuestas como nación, Keiko debería presentarse a la presidencia? Yo creo que sí, y ya creo que en alguna vez hemos conversado. Yo no veo ninguna objeción a que Keiko Fujimori sea candidata. Si ella lo decide así, si el partido sigue los cánones formales. Primero, Keiko Fujimori es una de las pocas mujeres que en el siglo XXI ha avanzado políticamente como ninguna mujer. Es fundadora de su partido y para mí, Diego, aprovecho para decirlo, yo creo que los candidatos presidenciales todos debieran ser o fundadores de su partido o tener una militancia de no menor de 10 años en un partido. Para evitar, así es, para evitar estos vientres de alquiler, estas compras y alquileres. Yo también soy enemigo de los vientres de alquiler. Sí, pero sí. Keiko ha formado su partido, que no es nada fácil, nada pero la fácil. gente tiene un trauma, que tú tienes que entenderlo también. Bueno, pero es que 3 veces, en o sea, otros si países, nos quedamos en segunda vuelta, Vicente Lanoca, Keiko, ya fue. Pero el señor Vicente Lanoca no creo que vaya a materializar su candidatura, porque si él dice que acá no se eligen vicepresidentes, entonces él no va a presentarse con vicepresidentes. O no conoce la normativa constitucional y legal electoral mínima, entonces ya no creo, pues, ¿no? Porque se ha atrevido a decir que no, que Dina Boluarte es ilegítima porque no ha sido elegida. No, y acá, que no ha sido elegida. Y se muerde los labios para decir que Venezuela es dictadura, que Cuba es dictadura. En eso estamos de acuerdo. Sí. Pero lo que mi pregunta va más por el lado, o sea, tengo claro que legalmente tiene todo el derecho. Y políticamente y moralmente tiene todo el derecho. Sí. Pero yo lo digo desde una óptica de leer la esfera peruana y lo que el pueblo ha mandado más de una vez.
Bueno, pero es que más de una vez ha habido irregularidades. En 2016 hubieron irregularidades que las hemos señalado. En el cambio de locales de votación, los militares, exacto, todo eso. la prohibición de militares. Eso. En el 2021 ha habido irregularidades gravísimas, ¿no? Y por denunciarlas, Fuerza Popular y cientos de peruanos, entre ellos muchos abogados, han estado investigados por este señor Pérez y compañía, ¿no? Nosotros acabamos de ganar, Diego, en segunda instancia ya, en la primera la ganamos, en segunda instancia también, un habeas data que planteamos el año 2021 para que la OMPE nos entregue la lista de electores de cada mesa electoral. ¿Cuándo ha sido eso? Eso hace poquito, hace unas 3 semanas, 2 semanas, hemos logrado ya estar en ejecución de sentencia. Eso no ha sonado tanto tampoco. No ha sonado, sí, pero va a tener que entregar la OMPE el listado de electores de cada mesa, ese que tú y yo firmamos cuando fuimos a la mesa y pusimos nuestra huella y firma. La OMPE le pedimos que exhiba eso, no para nosotros, que exhiba para el control de la ciudadanía y control de la prensa inclusive, y por supuesto de los partidos, quienes habían acudido. Y se cerró. Esa es una lo que no quiso irregularidad. divulgar en su momento Piero Corvetto. Exacto. La lista de la famosa lista de electores. Así es. Donde tú puedes comprobar si ha ido, puedes hacer inclusive muestreos de firmas, de huellas inclusive, para ver si realmente han ido a votar los que decían que han ido a votar, ¿no? Entonces, ante esas experiencias, Diego, ¿por qué se le va a negar a Keiko Fujimori la posibilidad de postular una cuarta vez si ella lo decide y el partido lo decide? Hay presidentes en el mundo que han ganado a la cuarta o quinta vez. Sí, hay casos. Ay, entonces, pero entonces, yo no entiendo por qué se le puede negar a Keiko Fujimori. Además, Diego, todos aquellos que hemos mirado con un poco de ojos de independencia su comportamiento como candidata, ha sido la mejor candidata en los procesos electorales 2011, 2016, 2021, por favor. ¿A qué te refieres con eso? Ha sido la mejor candidata, conoce mejor el Perú, sabe tiene las ideas claras sobre lo que significa su plan de gobierno. O sea, tiene si tuvieras que decir claras, hoy, sí, de los que ya sabemos que van a sí, salir, y ya sabemos varios, ¿no? Sí, ¿Tú dirías sí, que Keiko es la mejor candidata? Para mí, totalmente, sin ser yo, sin que no tener que inventar nada. Es lo objetivo. Es la candidata más solvente, es la que conoce mejor el Perú, no solamente porque lo recorrió junto con su padre, sino tiene una cualidad que tenía el presidente Fujimori, del lugar donde estaba hacía una radiografía y se grababa eso. Ese es un activo que muy pocas personas tienen. Y además tiene el respaldo de una constitución, reitero, en la constitución del 93 está la ideología del fujimorismo, la que defiende claramente la vida, el matrimonio, la familia, la inversión privada, un Estado eficiente, un Estado pequeño, el bienestar, la seguridad de las personas. ¿Qué más? Ya, pero hay gente que dice, si bien tiene derecho a postular, porque sí lo tiene, y nadie se lo puede negar, ¿por qué como una demostración de grandeza en esta vez, ella es una chica joven, ni siquiera llega a los 50 años, ¿por qué no va al Senado? Ha cumplido 50 años. Bueno, podría ser candidata también al Senado, porque ahora es posible. Y apoya otra candidatura, pero ya no es posible. ¿Qué candidaturas, pues? ¿Qué candidaturas? No sé. Se ha tratado, se ha llegado a conversaciones, se han estado haciendo esfuerzos por lograr una alianza. Keiko lo dijo, ella todavía no ha tomado una decisión y precisamente quedó así pero abierta. Sí se va a lanzar, pues sí, ya sabemos espero que que se va a sí, lanzar. Si fuera por mí yo la empujaría. Se va a lanzar. Yo espero que sí, yo espero que sí. Pero tienes claro que esto despierta un trauma, ¿no? Totalmente, hemos quedado con Castillo, como en su momento. Nos hemos quedado la otra vez con es un que gobierno claro, que no era ni chicha ni más limonada. trauma siento yo por las irregularidades y los fraudes que hay. Entonces, por eso digo, apostemos a que haya elecciones pronto, en 2026, y limpias. ¿Tú crees que las vamos a tener? A eso debemos esforzarnos, no a querer decir Keiko no va o cualquiera le gana a Keiko. No, pues con trampa, con irregularidades, con conspiraciones, cualquiera le gana al Papa. No. O sea tú dices que eso ha ocurrido en el 2016. 2016 y 2021 claramente de menos a más en cuanto a intensidad y gravedad de las irregularidades. Ahora,
un par de cosas más que quiero hablar. ¿Tú estarías de acuerdo con que nos retiremos del sistema interamericano? Totalmente de acuerdo. Retiro total. Totalmente de acuerdo. El año 1999, justamente por una sentencia del tribunal, de la Corte Interamericana en favor de los emergentistas chilenos, el presidente Fujimori formalizó, el gobierno del presidente de Fujimori formalizó el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte y la Comisión, que hay que explicarle a la gente. Pertenecer a la Convención Americana de Derechos Humanos no te hace automáticamente sujeto a la CIDH. Ese es un tema facultativo adicional. Sí. Pues bien, nosotros somos parte de la Convención Americana y también reconocimos el año 81 la competencia contenciosa. Cuando vino todo este tinglado en favor de los emergentistas, el presidente Fujimori formalizó el año 99 el retiro del reconocimiento de la competencia. ¿Qué le contestó la Corte? Le dijo, oiga, usted no se puede retirar, retírese de la convención. Así, abusivos, atrevidos, ¿no? Y entonces, creo que es el único camino. Ya ahorita nos vamos a ver, veía yo alguna información que no sé, no he estado buscando el informe de la Comisión Interamericana en favor de Polahi, pero aparentemente Polahi va a ser una persona objeto de una demanda de la Comisión Interamericana que juegan en pared, comisión no, 100% creo que van así en pared, y lo que le plantea la comisión lo aprueba la Corte, sí, bueno, ¿no? En favor de Polahi. O sea, un terrorista convicto y confeso, condenado a la máxima pena aquí, vamos a tenerle que pagar algún resarcimiento como se lo tuvo que pagar a Lori Berenson por una defectuosa, me parece. Sí, bueno, no fue propiamente defensa. Una indemnización, pero sí fue Sí, al fin fue un efecto de gastos. Sí. Al contrario, yo debía pagar los millones que significó de daño a las personas y a los bienes peruanos la participación de esta señora. Ya, entonces estás a favor de un retiro total y no de ser selectivo. Hay gente que piensa que la puede cambiar desde dentro, pero consideras, digamos ya, nos retiramos, ¿consideras que deberíamos pertenecer a algún tipo de organismo en caso pase algo que haya que acudir a una instancia? Yo no veo la necesidad, primero, todos los derechos que están previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos están ya incorporados en la Constitución, que inclusive tiene nuevos derechos porque es posterior, ¿no? Tenemos mecanismos y entonces pertenecemos al sistema de las Naciones Unidas también. Entonces tenemos también una instancia de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas, que puede ser una alternativa, porque no se pueden usar los dos canales a la vez, a la OEA, al de la OEA, porque está contaminada. El sistema interamericano está contaminado de una burocracia que se sirve a sí misma, que se llama a sí misma, que se reemplaza así morganáticamente, puede decir. Con ideología. Y respecto a la ideología, ¿no? De acuerdo con eso. ¿Qué balance haces de Dina Boluarte y su gobierno? Es un mal, ¿no? Yo pienso que desde el momento en que postuló, que no debió ser permitida su postulación, ahí hay irregularidades, porque ella era parte de plancha incompleta, pero además ella era funcionaria del sistema electoral, y la ley orgánica de elecciones es clarísima. Nadie, de paje a capitán que pertenezca al sistema electoral, podría ser candidato. Es más, a ella la vetaron en el jurado electoral especial que registra las candidaturas al Congreso. Pero el jurado electoral especial que registra las candidaturas a la presidencia, que no fue fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de pertenecer a su estructura, sí le permitió la postulación, porque si no se caía la plancha, porque ya habían perdido al señor Cerrón. Sí. Entonces, para mí, Diego, desde antes estaba ya planteada esa alternativa en favor de Cerrón, de Castillo. Sí, o sea, habían cosas raras previas. Desde ese previas. Luego la señora ha demostrado, pues, ha sido más ministra de Castillo, solo 15 días menos de la gestión de Castillo, ha estado un ministeriazo como el Ministerio de Inclusión. 17 meses, y eso fue uno de los cuestionamientos, nunca denunció nada irregular. Nada, y es más, hay gastos 1.000 millonarios
en su gestión en bonos directos, pagos a las personas Pero que hay que ¿consideras que es investigar. un mal necesario que debe llegar a 28 Así de es, julio? yo creo que sí. Sea ella o quien, o Juana Pérez o Marta Chávez, ¿no? En ese puesto, no se trata de ella. Fue formalmente declarada vicepresidenta, el señor Castillo fue vacado, a ella le corresponde terminar y ojalá que termine y convoque a nuevas elecciones y que la gente, como dicen los jóvenes, apechugue, se acostumbre a que está votando por autoridades por 5 años, ¿no? Y como repito, Diego, no van a ser los que hemos sido víctimas de un fraude electoral, para mí sí lo es y está pendiente de investigar, los que nos pongamos pues adelante para darles el gusto a los que votaron por la señora Boluarte y ahora no la quieren, ¿no? Y quieren que los demás les sigamos pues el juego, ¿no? Ahora, tú que lo viviste de cerca, toda la época del terrorismo me refiero, ¿cómo tomas que ahora presente un libro en la FIL, Pola de Campos, como cualquier otro ciudadano? Gravísimo, gravísimo. Y sí, yo he participado porque he sido abogada y he viajado a zonas de emergencia en los 80, y mi madre, que en paz descanse, me decía, hijita, ¿por qué tienes que ir tú? Porque yo trabajaba en un estudio de abogados y tenía una cartera de clientes, tenía que viajar a la selva central, por ejemplo, en tiempos de terrorismo. Y me jugaba la vida, todos los días, ¿no? Y después, en los años 90, cuando se trataba, ya fui funcionaria, también me jugaba la vida. Entonces sé y reconozco el trabajo y apoyo y respeto y defiendo siempre el trabajo de los policías, de los militares, de los ronderos, los comités de autodefensa, las dirigentes de los pueblos jóvenes que enfrentaron al terrorismo. Y entonces me parece una afrenta al Perú y a los peruanos y a esas víctimas, ¿no?, que cayeron víctimas del terrorismo, que este señor pueda presentar un libro. O sea, ¿estás de acuerdo con la investigación que ha abierto la Fiscalía por totalmente, presunta apología del terrorismo? Totalmente. Y la revisión que se ha hecho, y lamento que haya en la Feria del Libro, aunque la Feria del Libro quiso, pues, los organizadores... Con el pretexto de que no se censura las voces disidentes. Sí, ¿no? Pero yo creo que es un exceso. Sí. Es Ahora, un de exceso. cara a ¿tú piensas postular algún cargo? Sí, he manifestado mi voluntad y me voy a someter obviamente a todas las reglas internas para postular al Senado. Ok. Sí. Se va a saber en diciembre, ya vamos a tener la información completa, ¿no? Sí. Van a respetar las internas. Sí, totalmente. Tú sabes que sigo siendo uno de los pocos periodistas que nunca ha tenido una entrevista con Keiko. Ya. El público de Edición Especial reclama que se sienta, porque considero que este espacio ha sido bastante objetivo con el fujimorismo. Claro. Le he criticado. Sí, claro. Y le vamos a seguir criticando. Pero es que es así. Pero hemos sido objetivos también con las cosas buenas históricas, ¿no? Así que a través tuyo... Ojalá, yo con gusto le digo... Que se anime Keiko Fujimori a venir, pues a dignarse a venir. No, más aún que ya ha entrado en la idea de que va a decir su verdad y se va a defender, porque muchas cosas se han dicho injustamente de ellas. Y debo decir además, Diego, que a veces yo la he punzado, sal a aclarar esto, por favor, Keiko, inclusive de cosas vinculadas a su propia familia. Y ella me decía, no, Marta, paciencia. Ahora tiene pues su podcast, ¿está abierto? Bueno, sí, entonces que vaya diciendo. ¿no? Le voy a decir, encantada. Muchas gracias por venir. No, gracias, Diego, gracias. Encantada.